En Venezuela, el gobierno habla de injerencia. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué pasa sobre la deuda que tiene el gobierno venezolano y los venezolanos con China? Vamos directamente a Hong Kong con Diego Laje, que estuvo averiguando más datos sobre esto. Diego, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Primero vamos por parte. En el tema de armamento, la relación militar es estrecha entre China y Venezuela. ¿Qué fue lo que lograste averiguar? ¿Qué tal, Nija? Un gusto acompañarte. Sí, concretamente la relación entre ambas partes es cada vez más estrecha. Simplemente te quiero presentar los números para poner todo esto en contexto. Acompáñame a ver un gráfico rápido. En 2005 Venezuela estaba comprando armas globales en todo el mundo por 22 millones de dólares. Hasta el año pasado 643 millones de dólares. Esto es para contexto. No hay una tendencia clara en la serie, pero sí vemos que por supuesto hay un incremento en las compras. Habiendo puesto esto en contexto, te digo que más o menos 2/3 de este presupuesto de 2012 son de Rusia. O sea, Rusia es el primer proveedor de armas a Venezuela, según los datos que podemos recabar. Estamos basándonos en un informe del Nacional y otras agencias que después vamos a detallar. Lo cierto es que China está proveyendo una cantidad de armas que se prevén para el 2014 sean por compras por al menos 345 millones de dólares. Eso sería una parte del pago, y la otra parte a través de estos famosos intercambios de petróleo que tiene China con Venezuela. Así que por lo pronto sabemos que va a haber para 2014 una gran compra. Y por otro lado te agrego otros datos más. Hay 141 vehículos antimotines en este desglosado que hizo el Universal. Y lo otro cierto es que también se proyectan más compras de aviones y compras de helicópteros antisubmarinos. A eso también se suma el proyecto potencial de tener un submarino oceánico. Así que una agenda muy grande. Ok, armamento, pasamos a petróleo. La realidad es que el gobierno chino, los chinos han estado comprando cada vez más petróleo de Venezuela. No son el socio principal, pero sí son un socio importante. En barriles, ¿cuánto estamos hablando importan los chinos de Venezuela? Mira, en promedio importan de Venezuela 500.000 de barriles por día, en promedio. Lo otro que te tengo que decir es, por ejemplo, te invito a que veamos un gráfico rápido. La volatilidad de lo que son los envíos de petróleo por distintas cuestiones, como ves, nos da una tendencia claramente ascendente, pero por supuesto estos promedios que estamos utilizando son solamente a los fines ilustrativos. Lo otro que te tengo que agregar es que China, según la fuente que uno consulte, está demandando más o menos 10 millones de barriles por día de promedio. Eso quiere decir que Venezuela, si bien es importante, no es el principal o el más importante proveedor de China en términos petroleros. Pero esto se conecta con lo que estabas hablando hace un minutito, y es que según la fuente que uno consulte, porque todas estas cifras a veces tienen alguna dispersión, China más o menos le prestó unos 40.000 millones de dólares a Venezuela, que supuestamente se repagan a través de entregas petroleras. El acceso a los precios a los cuales se realiza este intercambio es muy difícil, es reservadísimo, pero te puedo dar un par de datos que te van a poner todo esto en contexto. Primero, según un informe de Bloomberg, Venezuela está exportando 800.000 barriles de petróleo por día, en promedio. De esos, más o menos el 80% están yendo a China hoy por hoy, más o menos. Y aclaremos que a cubrir esa deuda, esta deuda de 40.000 millones de dólares, estaría yendo el 50%. Y sobre ese informe de Bloomberg, lo que resalta la agencia de noticias es que, puesto que, por un lado, le quita petróleo, entre comillas, a Estados Unidos, está en un mínimo de 30 años, según el mismo informe, está en un mínimo de 30 años, por ende entran menos dólares, por un lado, lo cual obviamente dificulta ciertas cuestiones internas en Venezuela, escasez de dólares, etc. Y a eso se suma que con las colocaciones que hace en China, gran parte de esas colocaciones van a suplir el crédito, por ende no vuelve tampoco dinero. Así que, por supuesto, esto acentúa ciertas dificultades que se ven. Sí, es lo que estoy viendo acá, que serían cerca de 640.000 barriles por día que van a China, y los cuales cerca de 310.000 van para pagar
préstamos. O sea, básicamente el gobierno venezolano está pagando cerca de su 50%, lo está pagando porque tiene que pagar préstamos, que es lo que asciende a 40.000 millones de dólares desde el 2008. Ahora, ya sabemos la deuda. O sea, no se habla de injerencia en Venezuela, pero lo cierto es que hay un partido, para Venezuela, el gobierno chino es un jugador importante. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno chino con los eventos que están sucediendo en Venezuela? Hace varios días que vienen reaccionando a través de voceros, etcétera. Cuando se les presenta la pregunta, la última declaración que tenemos es de la vocero Hua Chunying, que dijo: esperamos que las dos partes se adhieran a los principios de igualdad y respeto mutuo, aumenten el diálogo y mejoren sus relaciones. Como siempre, lo que es la tradición en la política exterior china, no meterse en los asuntos internos de otros países, porque ellos no quieren que nadie se meta en los asuntos internos del suyo. Así que, si bien, por supuesto, en los hechos firman contratos con el actual oficialismo, en las declaraciones siempre mantienen una buena o saludable, entre comillas, distancia tradicional de la diplomacia local. No, lógico, pero con 40.000 millones de dólares en deuda, va a ir más allá de la diplomacia. Diego Laje, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un abrazo, Chayén.